Muchachos, vamos a comentar un poco sobre el partido de Champions entre el Inter y el Barça y la eliminación de los españoles cuando eran claros favoritos al triplete. Vamos a analizar las jugadas más importantes, las polémicas, que por suerte no hubo muchas, los momentos clave y lo que creo que va a pasar con cada uno de los equipos de cara al final de la temporada, considerando que ambos se juegan títulos importantes en las próximas jornadas. Dicho todo esto, vamos a verlo. Uno de los mejores partidos de esta temporada es lo que vimos entre el Inter de Milán y el Barcelona. Un ida y vuelta constante, con mucha calidad en los dos planteles y muchos goles y excelentes intervenciones de los porteros y las defensas. Pero a pesar de haber mucha paridad, hubo un detalle que hizo la diferencia entre ganar y perder. El Inter tenía mejor profundidad de banquillo y eso fue clave, pero vamos por el principio. Hoy era un día muy importante para la afición interista. Si te fijas en videos o en fotos, podrás ver que el Giuseppe Meazza estaba a punto de reventar y el ambiente era ensordecedor. Algo que podría intimidar a jugadores con poca experiencia en partidos tan densos y que definitivamente jugó a favor del Inter. A pesar de esto, el Barça era quien tomaba la iniciativa y lograba tener la posesión del balón durante tramos más largos en la primera mitad. El mayor problema fue que no lograron transformar esa posesión en ocasiones de peligro. Tal vez lograban hacer remates, pero no lograban terminar en remates al arco o directamente en peligro. A diferencia del Inter, que sí lograban transformar sus ocasiones y cómo se las fabricaban ellos mismos. Lograban circular mejor la pelota y presionaban de manera asfixiante. De ocasiones como esta es que vino el gol de Lautaro Martínez. Mkhitaryan y Di Marco, presionando constantemente, lograban poner en aprietos a la defensa del Barça, y en un balón recuperado por estos jugadores fue que llegaron a... Porque la presión de jugadores como Di Marco o Mkhitaryan era lo que generaba el error en la salida de los culés, y este tipo de errores es lo que dan la ventaja en eliminatorias tan parejas. Pero el gol debería ser lo de menos. El trabajo que ponen los jugadores para anular la salida del Barça debería ser el verdadero mérito. Luego de eso vendría la primera jugada polémica, y seré bastante claro y directo. La jugada era penal, y si así lo quería el árbitro, podía haber amonestado con amarilla. Pau Cubarsí llegó fuerte al duelo con Lautaro Martínez, y el Toro, siendo uno de los mejores delanteros del mundo, no solo por su calidad, sino también por su inteligencia, sabía perfectamente que si ponía el pie derecho como apoyo entre el balón y el defensor, y Cubarsí golpeaba ese pie de apoyo, entonces toda la jugada se volvería una falta de manual, una disputa del balón que termina en falta al no existir un contacto directo entre el defensor y el balón. Excelente golpeo en el penalti de Çalhanoğlu y 2-0 para los italianos en la primera parte. No podemos decir que el Barça no lo intentaba, pero definitivamente les hacía falta Jules Koundé en la banda derecha. A pesar de la utilización de Eric García en la banda derecha, quien estuvo bastante bien en defensa, pero no se estaba proyectando tanto como sí lo hacía el francés en otras ocasiones, al menos en la primera parte. Empezada la segunda parte, se dio el inicio de la locura. El Barça no despertó, pero explotó contra el Inter. Desde que se reanudó el partido, lo que sea que haya dicho o hecho Hansi Flick en el entretiempo, sirvió para que los culés empezaran a presionar más arriba, recuperaran la pelota mucho más rápido y fueran más eficientes en los movimientos que hacían con y sin balón. Es por eso que solo les tomó 10 minutos anotar el primer gol, con la ejecución de un centro excelente de Gerard Martín que sorprendentemente finalizaba Eric García en el segundo palo. El Barça empezaba a crear su remontada y el Inter parecía que se encogía en su propio estadio, porque de esta misma manera fue que llegó el segundo gol. Otro centro de Martín, pero esta vez era Dani Olmo quien mandaba guardar el balón y empataba el partido. Pero había un jugador en el Inter que no bajó los brazos en ningún momento, Jan Sommer. El portero suizo, primo de Rafa Nadal, no estuvo en aquella final de Champions contra el City hace un par de años, y probablemente hubiera hecho la diferencia como lo ha hecho la noche de hoy, donde ha mantenido el arco en cero desde el principio o ha evitado más goles una vez que empezaron a encajar, como en el contragolpe brutal donde otra vez Gerard Martín dejaba mano a mano a Eric García solo para que la empuje, y el portero suizo, en su intento de atajar el balón, lo que ha hecho ha sido intentar quedarse reteniendo el balón con su atajada, una especie de bloqueo a lo Casillas o Lev Yashin, porque lo que haría un portero normal en estas situaciones sería despejar el balón y evitar el riesgo a toda costa.
pero lo que ha hecho el portero del Inter ha sido asumir ese riesgo y tratar de conseguir el balón para evitar más peligro. Luego vendría la otra polémica que le sucedía al Barça, pero que en este caso fue bien resuelta por el árbitro Simón Marciniak y por el VAR. Porque una falta que recibió Lamine Yamal, que parecía fue dentro del área, en realidad fue fuera del área y se pitó un tiro libre directo sin más. Después de ida y vuelta y de muchos cambios, el Barça se encontraba con una desconcentración del Inter y lograba capitalizar estas acciones con un gol de Rafinha. Y con este gol en el marcador era la primera vez en 180 minutos que el Barça estaba por delante en el marcador. Con pocos minutos faltantes, parecía que la hazaña del equipo de Hansi Flick estaba hecha. Pero el Inter aún tenía algo más por decir. Como he dicho al principio del video, el estadio ha jugado un papel clave a lo largo del partido. Porque en una jugada casi de la nada, el Inter rescató todo, porque era el minuto 90+3 y Dumfries, quien se ha mandado una serie de ida y vuelta de locos, asistía a Francesco Acerbi, un defensor de 37 años, muy experimentado, pero que no tiene nada que ver con hacer goles. Y este definió como todo un animal de área, la puso en el ángulo. Pero sin quitarle mérito, para mí lo verdaderamente sorprendente fue cómo Ronald Araujo, viendo toda esta situación y siendo uno de los jugadores con más experiencia en la plantilla del Barça, fue el que tuvo mayor culpa en toda esta situación. Porque si bien pudieron haber evitado llegar hasta este punto, la realidad es que en el duelo con Acerbi, Araujo pudo hacer mucho más. Y la verdad es que no tuvo mucho carácter para asumir la responsabilidad. Si tú eres hincha del Barça, puedes decirme qué es lo que opinas de este partido de Ronald Araujo. Yo no soy quien para juzgarlo, pero creo que en esas situaciones extremas, el equipo requiere más sacrificio del que demostró. Ya en la prórroga y habiendo hecho todos los cambios, quiero retomar el punto que mencionamos al principio. El banquillo del Inter es mucho mejor que el del Barcelona y eso ha sido la diferencia el día de hoy. Porque cuando Lautaro Martínez salió de cambio, entró Mehdi Taremi, capitán de la selección de Irán, campeón con el Porto, jugador experimentado en la Champions y delantero con muchísima calidad, aunque no tenga tantos focos. Cuando salió Çalhanoğlu, entró Piotr Zielinski, ex capitán del Napoli y campeón de Italia, además de internacional experimentado con la selección de Polonia. Y cuando salió Mkhitaryan, entró Davide Fratesi, probablemente uno de los mejores volantes italianos de toda la Serie A, y que sería sin duda titular indiscutible en cualquier otro equipo de Italia, porque también es titular indiscutible con la Azzurri de Luciano Spalletti. Se entiende a dónde quiero llegar. Los interistas metieron todos sus cambios. Todos los jugadores estaban enchufados y sabían qué tenían que hacer y cómo hacerlo. Es por eso que en una genialidad de Marcus Thuram, Taremi se plantaba en el área, recibía y asistía a Davide Fratesi, y el volante italiano lograba el milagro. En su defecto, por muy bueno que haya sido el Barça esta temporada, creo que sufre y volverá a sufrir cada vez que le toque jugar un partido que dure más de 90 minutos, porque no tiene esa calidad que requiere un equipo top mundial, ya que tenía jugadores importantísimos lesionados y no tiene suplentes de garantía que puedan ayudar a cambiar el curso de un partido que está en su contra. Con este 4-3, el Barça cae eliminado y los sueños del triplete esta temporada se han esfumado, pero creo que eso solo le dará más impulso para tratar de cerrar la liga de mejor manera, porque tiene un partido muy importante contra el Real Madrid este fin de semana y no creo que quiera dejar pasar la oportunidad de sumar en la liga. En su defecto, el Inter lo tiene un poco más complicado, porque si bien está bastante cerca del Napoli, la realidad es que sus rivales restantes son más complicados y tal vez quieran dejar un poco de lado el calcio para tratar de enfocarse en la nueva final de Champions que tienen el próximo mes, considerando que la liga está desfavorablemente en su contra. Hay que dimensionar la magnitud de esta serie y seguramente será recordada por mucho tiempo como una de las mejores eliminatorias europeas en la historia del fútbol moderno, con un marcador de 7-6 y con dos de los equipos que juegan a un poco del mejor fútbol del mundo. Como siempre, lo más importante para mí es tu opinión, así que estaré leyendo todos tus comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo blog de opinión.